Su esposa está viva, dijo una voz al otro lado del teléfono, con un marcado acento extranjero. Alejandro dejó de respirar. Sin darse cuenta, apartó la mano del hombro de Clara. Durante unos segundos, creyó haber escuchado mal. No, era imposible. Su esposa había muerto hacía casi un año. Toda España lo sabía. Su cuerpo nunca apareció. Después de semanas de búsqueda, las autoridades dieron por hecho que había fallecido durante un bombardeo en Ucrania. Él mismo había terminado aceptándolo, o al menos había intentado aceptarlo. ¿Qué ha dicho? Se encuentra en nuestro hospital, en Estados Unidos. Soy el doctor Michael Wilson. El hombre repitió la frase con calma, pronunciando cada palabra con cuidado, como si supiera que aquellas 5 palabras podían destruir una vida, o devolvérsela. Alejandro sintió que las piernas dejaban de sostenerlo. Se apoyó en la encimera de la cocina para no caer. Frente a él, Clara levantó la vista. ¿Alejandro? Él no respondió. Seguía mirando al vacío mientras apretaba el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Pero para entender cómo aquella llamada llegó a destruir todo lo que Alejandro creía saber sobre su propia vida, hay que volver casi un año atrás. Aquella mañana el café sabía más amargo de lo habitual. No era por el café. Era porque ambos sabían lo que significaba aquella llamada. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa y respiró despacio. El vuelo sale a las 11. Alejandro permaneció unos segundos en silencio. Después apartó la taza. No vayas. Ella levantó la mirada. No era la primera vez que se lo pedía, pero sí la primera vez que lo decía con aquella seriedad. Alejandro, no, escúchame. Él apoyó los antebrazos sobre la mesa. Llevamos años haciendo esto. Cada vez dices que serán solo unos días, cada vez prometes tener cuidado, y cada vez vuelves con una historia peor que la anterior. Valeria sonrió con tristeza. Siempre he vuelto, hasta que un día no vuelvas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Él se arrepintió en el mismo instante en que las pronunció. Nunca hablaban así, nunca. Valeria desvió la vista hacia la ventana. La lluvia golpeaba suavemente los cristales. Si todos los periodistas pensarán igual, nadie sabría lo que ocurre allí. Que vaya otro. Ella negó con la cabeza. Siempre hay otro. Hasta que un día eres tú quien decide dejar de mirar hacia otro lado. Alejandro no encontró respuesta. Conocía demasiado bien a la mujer de la que se había enamorado. Podía pedirle que cambiara de destino, que cambiara de trabajo, incluso que cambiara de país, pero jamás conseguiría que cambiara su manera de entender el mundo. Valeria se levantó para preparar la maleta. Antes de salir de la cocina, se volvió hacia él. Prometo volver antes de que empieces a echarme de menos. Alejandro intentó sonreír. Eso será dentro de 5 minutos. Ella soltó una pequeña risa. La misma risa de la que él se enamoró muchos años atrás. Fue la última vez que la escuchó. Alejandro no podía comprender cómo una madre era capaz de despedirse de sus hijos de 5 y 7 años para viajar voluntariamente a una zona de guerra. Él jamás habría tomado una decisión así. Pero Valeria nunca había sido como la mayoría de las personas. Siempre creyó que informar también era una forma de proteger vidas. Y aunque a Alejandro le costaba aceptarlo, sabía que intentar convencerla era inútil. Se había enamorado precisamente de aquella mujer valiente, obstinada e incapaz de mirar hacia otro lado cuando el mundo necesitaba testigos. En aquel momento, Alejandro estaba convencido de que ya conocía a todas las personas importantes de su vida. Se equivocaba. Todavía no conocía a Clara. Acompañó a Valeria al aeropuerto. Se abrazaron durante unos segundos antes del control de seguridad. Ella le sonrió por última vez, tomó su maleta y desapareció entre la multitud de pasajeros. Alejandro permaneció allí unos minutos más, mirando la puerta por la que había desaparecido. Después regresó a casa con la tranquilidad de quien cree que en unos días todo volverá a la normalidad. No podía imaginar que aquella despedida sería el comienzo de la peor pesadilla de su vida. Slara Hernández había llegado a España desde México apenas un año antes. En su país se había licenciado en Administración de Empresas y estaba convencida de que encontrar trabajo no sería difícil. Pero la realidad fue muy distinta. El hombre por el que había cruzado el océano puso fin a la relación pocos meses después de su llegada.
Sin contactos, sin experiencia laboral en España y con unos ahorros que desaparecían cada semana, aceptó pequeños trabajos temporales mientras seguía enviando currículums que casi nunca recibían respuesta. Cuando el dinero empezó a escasear, dejó de buscar el empleo de sus sueños. Necesitaba trabajar cuanto antes. Una vecina le habló de varias familias que buscaban cuidadoras para personas mayores. No era lo que había imaginado para su vida, pero era un trabajo digno y sobre todo inmediato. Aquella mañana llevaba en el bolso una hoja de papel con varias direcciones escritas a mano. Se detuvo frente a una casa, comprobó el número y pulsó el timbre. La puerta se abrió enseguida. El hombre que apareció apenas levantó la vista. Sujetaba el teléfono entre el hombro y la oreja mientras sostenía una carpeta llena de documentos. Tenía el rostro agotado y hablaba con alguien al otro lado de la línea. Sí, por favor, si reciben cualquier noticia, llámenme inmediatamente. A cualquier hora. Entonces la miró apenas un segundo. Perfecto. Pensé que ya había llegado. Se apartó para dejarla pasar. Clara entró sin entender qué estaba ocurriendo. Él ya seguía caminando por el pasillo. Los niños están en la habitación del fondo. Mario está haciendo los deberes y Lucía seguramente volverá a estar llorando. A las 3 hay que llevarlos a natación. La mochila ya está preparada. Gracias por venir. No esperó ninguna respuesta. Subió las escaleras sin dejar de hablar por teléfono. Clara permaneció inmóvil en el recibidor con la hoja aún en la mano. Miró el número de la casa. Después volvió a mirar el papel. Algo no cuadraba. Abrió la boca para llamarlo. Perdone, creo que se ha equivocado. En ese instante, desde el fondo de la casa, se escuchó el llanto de una niña. Clara guardó silencio. Podía marcharse. Podía explicar el malentendido. Pero el llanto volvió a escucharse. Dejó el bolso junto a la puerta y caminó hacia la habitación del fondo. El malentendido no se descubrió hasta la mañana siguiente. A las 9 sonó el timbre. Alejandro abrió la puerta esperando recibir otra llamada incómoda o algún documento relacionado con la búsqueda de Valeria. En cambio, encontró a una mujer de unos 50 años con una sonrisa amable y una carpeta en la mano. Buenos días. Soy Marta, la niñera. Siento muchísimo no haber podido venir ayer. Mi coche se averió en la autopista y fue imposible llegar. Alejandro frunció el ceño. ¿La niñera? Sí, su madre me llamó hace unos días. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una palabra. Entonces Alejandro recordó a la joven mexicana que había aparecido el día anterior y comprendió por fin lo que había ocurrido. Se volvió lentamente hacia el salón. Allí, sentada en la alfombra, estaba Clara. Mario colocaba con enorme concentración unas piezas sobre una torre, mientras Lucía insistía en que el castillo necesitaba un puente levadizo. Clara reía con ellos mientras buscaba entre cientos de bloques de colores la pieza que faltaba. Los tres discutían como si aquella construcción fuera el proyecto más importante del mundo. Lucía soltó una carcajada cuando el castillo se derrumbó por accidente. Mario protestó exageradamente, y Clara terminó riéndose con ellos. Alejandro se quedó observando la escena en silencio. Hacía semanas que no escuchaba a sus hijos reír de aquella manera. Desde la desaparición de Valeria, la casa se había llenado de silencios, llantos y preguntas que nadie sabía responder. Aquella mañana, por primera vez, volvía a aparecer un hogar. Pidió disculpas a la niñera por la confusión y le explicó que ya no necesitaban cubrir la vacante. Después se acercó a Clara. ¿Podemos hablar un momento? Ella lo siguió hasta la cocina. Con cierta vergüenza le explicó que había llegado desde México hacía un año. Había estudiado administración de empresas y soñaba con construir una nueva vida en España. Sin embargo, el hombre por el que había emigrado la había dejado pocos meses después de su llegada. Desde entonces aceptaba cualquier trabajo que encontraba, mientras seguía buscando una oportunidad relacionada con su profesión. Sacó su documentación del bolso y la dejó sobre la mesa. En realidad venía por otra dirección. Fue un error. Alejandro revisó los documentos sin demasiada prisa. Después levantó la vista. Ayer podría haberse marchado en cuanto se dio cuenta de la confusión. Clara sonrió con timidez. Lo intenté, pero escuché llorar a una niña. Aquella respuesta bastó. Alejandro cerró la carpeta y se la devolvió.
Si a usted le parece bien, me gustaría que se quedara. Así, por una simple equivocación, Clara entró en la vida de aquella familia. Al principio solo recogía a Mario y a Lucía del colegio, preparaba la merienda y pasaba las tardes con ellos hasta que Alejandro regresaba. Poco a poco empezó a cocinar. Después organizó la casa, hizo la compra, se ocupó de la limpieza y terminó convirtiéndose en la persona que mantenía aquel hogar en funcionamiento. No porque nadie se lo pidiera, sino porque veía cómo Alejandro apenas tenía fuerzas para ocuparse de otra cosa que no fuera buscar a su esposa. Cada día comenzaba igual. Llamadas a consulados, correos electrónicos, conversaciones con periodistas, hospitales y organizaciones humanitarias. A veces aparecía una nueva pista. Alguien decía haber visto a una mujer española ingresada en un hospital de Ucrania. Alejandro viajaba hasta allí lleno de esperanza. Horas después, descubrían que era otra persona. Entonces volvía a casa con el corazón hecho pedazos. Unos días más tarde surgía otra noticia. Y el ciclo empezaba de nuevo. Con el tiempo dejó de saber qué era más doloroso: no recibir ninguna noticia o volver a ilusionarse para sufrir una nueva decepción. Llevaba junto a Valeria desde que eran unos niños. Habían compartido pupitre en el colegio, estudiado para los mismos exámenes, celebrado juntos los primeros sueños y construido una vida que ambos creían indestructible. No había perdido solamente a su esposa. Había perdido a la persona que mejor lo conocía, a su mejor amiga y al único ser humano con quien imaginaba llegar a viejo. Pasaron casi 6 meses. Con el tiempo, la presencia de Clara dejó de sentirse como la de una empleada. Era simplemente parte de la casa. Todas las tardes recogía a Mario y a Lucía del colegio, preparaba la merienda, ayudaba con los deberes y cuando Alejandro llegaba tarde, también les daba la cena y los acostaba. Los niños habían vuelto a sonreír. Lucía ya no se dormía llorando. Antes de apagar la luz, siempre esperaba que Clara entrara unos minutos en su habitación. ¿Me cuentas una historia? Aquella pequeña rutina se había convertido en el momento favorito del día para la niña. Una noche de enero todo cambió. Lucía regresó del colegio con fiebre. Al principio parecía un simple resfriado, pero al caer la noche la temperatura seguía subiendo. 39 grados, 39,5, 40. La niña temblaba, respiraba con dificultad y apenas soltaba la mano de Clara. Precisamente aquel mismo día, Alejandro había salido de viaje. Desde un hospital en Ucrania habían informado de una mujer española ingresada tras una evacuación reciente. Las características coincidían con las de Valeria, y una vez más, él no había podido quedarse de brazos cruzados. Clara pensó en llamarlo. Cogió el teléfono más de una vez, pero cada vez volvía a dejarlo sobre la mesa. Sabía perfectamente lo que significaba aquella llamada para él. Otra esperanza, otra posibilidad, y también otra oportunidad de volver a romperse. Así que decidió afrontar la noche sola. Preparó paños fríos, controló la fiebre cada pocos minutos, convenció a Lucía para que bebiera pequeños sorbos de agua y permaneció junto a su cama hasta el amanecer. Solo cuando la temperatura empezó a bajar, permitió que la niña se quedara dormida. Clara apoyó la cabeza junto a la cama y, sin darse cuenta, también cerró los ojos. Poco después amaneció. Alejandro regresó a casa con el rostro derrotado. Había sido otra falsa alarma, otra mujer, otra decepción. Entró en silencio para no despertar a los niños. Al abrir la puerta del dormitorio, encontró a Lucía profundamente dormida, y a su lado, sentada en el suelo, estaba Clara. Se había quedado dormida apoyada contra la cama, todavía con el termómetro en una mano y un cuento infantil abierto sobre las piernas. Alejandro le tocó el hombro con cuidado. Ella abrió los ojos de inmediato. Lo primero que preguntó fue: ¿cómo está? No preguntó por ella, preguntó por Lucía. Ya no tiene fiebre, respondió Alejandro en voz baja. Clara sonrió, aliviada. Intentó ponerse de pie, pero el cansancio de toda la noche hizo que tuviera que apoyarse un instante en la pared. Alejandro la observó unos segundos. ¿Por qué no me llamaste? Ella tardó un momento en responder. Porque ya estaba sufriendo bastante. Aquellas palabras fueron pronunciadas con total naturalidad, sin dramatismo, como si cualquier persona hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero Alejandro no encontró ninguna respuesta.
Durante unos segundos solo pudo mirarla. Más tarde, cuando Lucía seguía descansando y Mario ya había salido hacia el colegio, Clara entró en la cocina. Abrió el frigorífico y comenzó a preparar un caldo de pollo con verduras. El aroma llenó poco a poco toda la casa. Sin decir nada, dejó un plato humeante delante de Alejandro. Coma un poco, lo necesita. Él obedeció casi por inercia. Hacía meses que nadie se preocupaba por si había comido, por si había dormido o por cómo se encontraba. Permanecieron un rato en silencio. Después Alejandro levantó la vista. Clara, ¿dónde vive? Ella pareció sorprendida por la pregunta. Alquilo una habitación. Está bastante lejos de aquí. ¿Cuánto tarda en llegar? Depende de los autobuses, pero normalmente 1 hora y media. Alejandro dejó la cuchara sobre la mesa. Hizo un rápido cálculo. 3 horas de transporte al día. Después de jornadas enteras con los niños, después de noches como la anterior, negó lentamente con la cabeza. Eso no tiene ningún sentido. Clara lo miró sin comprender. Él respiró hondo. La habitación de invitados lleva vacía desde que desapareció Valeria. Nadie la utiliza. Hizo una breve pausa antes de continuar. Usted pasa aquí la mayor parte del día. Los niños la buscan para todo. Y después de lo que hizo anoche, creo que ya es hora de dejar de cruzar media ciudad todos los días. Clara bajó la mirada. No quisiera abusar de su confianza. Alejandro negó con suavidad. No es un favor para usted, es un favor para todos. Volvió a guardar silencio unos segundos. Luego añadió con una tranquilidad que ni él mismo esperaba. ¿Qué desea vivir aquí, Clara? Había pasado un mes desde que Clara se mudó a la casa. La habitación de invitados dejó de parecer una habitación de invitados. Poco a poco aparecieron algunos libros sobre la mesilla de noche, una bufanda colgada junto a la puerta y una pequeña maceta que Lucía insistía en regar todos los días. Nadie hablaba de ello. Simplemente sucedió. A finales de febrero llegó el cumpleaños de Mario. Cumplía 7 años. El año anterior apenas habían soplado una pequeña vela sobre un pastel comprado a última hora. Nadie tenía fuerzas para celebrar nada. Esta vez Alejandro quiso intentarlo. No organizó una gran fiesta. Solo les propuso pasar el fin de semana en Sierra Nevada. ¿De verdad vamos a ver la nieve? Preguntó Mario con los ojos muy abiertos. Y podrás probar los esquís si quieres, respondió Alejandro. Lucía empezó a dar saltos por toda la casa. Clara sonrió al ver la ilusión de los niños. Durante el viaje, por primera vez en muchos meses, el coche estuvo lleno de risas. Mario cantaba canciones inventadas, Lucía no dejaba de hacer preguntas, y Alejandro, aunque seguía sonriendo poco, ya no parecía aquel hombre completamente derrotado que Clara había conocido medio año atrás. La nieve cayó durante toda la noche. A la mañana siguiente las montañas parecían cubiertas por una manta blanca interminable. Los niños corrían de un lado a otro sin saber qué hacer primero. Querían construir un muñeco de nieve, lanzarse bolas, montarse en el trineo, aprender a esquiar, todo al mismo tiempo. Clara apenas había visto la nieve un par de veces en su vida. Aceptó probar una pista muy sencilla junto a los niños. Despacio, le dijo Alejandro mientras ajustaba las fijaciones de los esquís. Prometo no hacer el ridículo. Eso será difícil. Fue probablemente la primera broma que Alejandro hacía en muchos meses. Clara soltó una carcajada, pero apenas unos minutos después ocurrió. Lucía perdió el equilibrio y cayó sobre la nieve. Clara fue enseguida a ayudarla. La niña estaba bien. Sin embargo, cuando Clara volvió a incorporarse, uno de los esquís resbaló sobre una placa de hielo. Todo sucedió en un segundo. Intentó apoyarse con la mano. Se oyó un chasquido seco. Un dolor agudo le atravesó el brazo. Cayó de rodillas. Alejandro llegó corriendo. ¡Clara! Ella respiraba con dificultad. Tenía el rostro completamente pálido. Creo que me he roto el brazo. Los servicios de rescate llegaron pocos minutos después en una moto de nieve. Alejandro no se separó de ella ni un instante. Subió con Clara hasta el centro médico del complejo y esperó junto a la puerta mientras le hacían las radiografías. Cuando el médico salió, confirmó lo que ambos ya sospechaban. Fractura del radio. Tendrá que llevar escayola unas 6 semanas. Clara asintió despacio. No parecía preocupada por el dolor. Mientras el médico seguía explicando el tratamiento,
Ella bajó la mirada hacia el yeso recién colocado. Permaneció en silencio durante varios segundos. Después, ya de regreso al hotel, habló por fin. Alejandro. Él levantó la vista. Lo siento mucho. ¿Por qué? No voy a poder hacer casi nada durante unas semanas. Hubo un breve silencio. No hace falta que me pagues este mes. Alejandro dejó de caminar. La miró como si no hubiera entendido lo que acababa de escuchar. ¿Qué has dicho? Clara sonrió con cierta vergüenza. Es lo justo. No podré cuidar de los niños como antes, ni limpiar, ni cocinar. Él negó lentamente con la cabeza. ¿De verdad crees que eso es lo primero que me preocupa ahora mismo? Clara no respondió. Alejandro respiró hondo. Durante todos estos meses, has sostenido esta casa cuando yo apenas era capaz de sostenerme a mí mismo. Has cuidado de Mario, has cuidado de Lucía, y también has cuidado de mí, aunque nunca lo hayas dicho. Clara sintió un nudo en la garganta. Has compartido nuestro dolor como si también fuera el tuyo. Una fractura no cambia nada de eso. Ella bajó la mirada para esconder las lágrimas. Entonces Alejandro añadió con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. Aquí nadie te quiere por lo que puedes hacer con las manos. Te queremos porque eres tú. Por primera vez desde que había llegado a España, Clara sintió que alguien no la veía como una empleada, la veía como una persona. Y sin que ninguno de los dos se atreviera todavía a ponerle un nombre, aquella familia empezaba a sentirse un poco más completa. Las semanas siguieron pasando. La vida en la casa empezó a encontrar un ritmo que ninguno de ellos había imaginado unos meses antes. Alejandro trabajaba desde casa siempre que podía. Los niños iban al colegio. Clara se ocupaba de las tareas cotidianas mientras buscaba, sin demasiada esperanza, alguna oferta relacionada con su profesión. Una tarde, después de volver de correr, Clara decidió darse una ducha antes de preparar la cena. Estaba convencida de que los niños seguían en el jardín y de que Alejandro trabajaba en su despacho. Sin darse cuenta, dejó la puerta de su habitación entreabierta. El vapor todavía llenaba el cuarto de baño cuando salió envuelta en una toalla. Se secó el pelo con rapidez. Después dejó caer la toalla para ponerse la ropa. En ese mismo instante, Alejandro subió al segundo piso. Solo quería preguntarle si había visto unos documentos del seguro. Llamó con los nudillos. No obtuvo respuesta. Pensando que la habitación estaba vacía, empujó suavemente la puerta y se quedó inmóvil. Todo ocurrió en apenas un segundo. Clara estaba de espaldas. La luz de la tarde entraba por la ventana mientras ella terminaba de vestirse, completamente ajena a que alguien la había visto. Alejandro apartó la mirada de inmediato. Cerró la puerta con el mayor cuidado posible y bajó las escaleras casi sin respirar. Al llegar a la cocina, abrió el grifo y dejó correr el agua unos segundos. Apoyó las dos manos sobre la encimera. No, susurró para sí mismo. Cerró los ojos. Sabía perfectamente lo que acababa de sentir. No era un adolescente. Tenía la edad suficiente para reconocer una emoción antes incluso de ponerle nombre. Y precisamente por eso le asustó. Estoy casado. Aquellas palabras escaparon de sus labios casi sin darse cuenta. Valeria sigue viva. Respiró hondo. No, no volvería a pensar en ello. Desde aquel día jamás volvió a acercarse a la habitación de Clara sin llamar varias veces antes. Sin embargo, algunas noches, cuando se quedaba solo en silencio, aquella imagen aparecía en su memoria durante un instante. Siempre la apartaba de inmediato, como si sentirse culpable fuera una forma de seguir siendo fiel a Valeria. Sin saberlo, Clara también había empezado a mirar a Alejandro de otra manera. Él entrenaba casi todas las tardes en el jardín. Era la única forma que había encontrado de descargar toda la ansiedad que llevaba dentro desde la desaparición de Valeria. Correr, flexiones, dominadas, golpear el saco de boxeo hasta quedarse sin fuerzas. Una tarde, mientras tendía unas toallas en la terraza, Clara levantó la vista por casualidad. Alejandro entrenaba sin camiseta. Cada movimiento era preciso, disciplinado. Era evidente que el deporte había formado parte de su vida mucho antes de que todo cambiara. Clara se quedó observándolo unos segundos más de la cuenta. Cuando él giró ligeramente la cabeza, ella apartó la mirada de inmediato y continuó doblando la ropa como si nada hubiera ocurrido. Se sintió ridícula. No empieces, murmuró para sí misma.
Había prometido no volver a complicarse la vida por ningún hombre, y pensaba cumplir esa promesa. Los martes y los jueves llevaba a Mario y a Lucía a la piscina. Con el paso del tiempo, empezó a hablar con otros padres y familiares que esperaban durante los entrenamientos. Entre ellos estaba Javier. Era el tío de uno de los niños del grupo. Tenía sentido del humor, era educado y siempre encontraba algún tema de conversación. Después de varias semanas saludándose junto a la piscina, un martes, cuando los niños ya habían entrado al agua, sonrió y dijo: «¿Te apetece tomar un café algún día?». Clara dudó unos segundos. No veía ningún motivo para negarse. Aceptó. Quedaron 2 días después, por la mañana, mientras Mario y Lucía estaban en el colegio. Javier pasó a recogerla en coche. Conversaron durante horas. Hablaron de México, de España, de libros, de viajes y de las vueltas inesperadas que da la vida. Al despedirse, la sobrina de Javier, que acababa de salir de una tienda de regalos con su madre, insistió en regalarle un pequeño globo de helio, porque, según dijo, todo el mundo sonríe más con un globo. Clara no pudo evitar reír. Regresó a casa sujetando el globo con una mano y una caja de pasteles con la otra. No sabía que Alejandro la había visto marcharse aquella mañana desde la ventana del despacho. Tampoco sabía que llevaba varios minutos mirando la calle vacía, mucho después de que el coche hubiera desaparecido. Cuando la puerta se abrió por la tarde, Alejandro levantó la vista del ordenador. Clara entró sonriendo. «He traído pasteles para los niños». Él observó el globo de colores. Después la expresión alegre de Clara, y sintió un pinchazo extraño en el pecho. No era enfado, tampoco tristeza. Era algo mucho más incómodo, algo que no quería reconocer. Aquella noche apenas consiguió concentrarse en el trabajo, y por primera vez desde la desaparición de Valeria, una idea comenzó a perseguirlo sin descanso. ¿Y si algún día Clara encontraba a alguien y se marchaba para siempre de aquella casa? Aquella noche los niños se quedaron dormidos más temprano de lo habitual. La lluvia había dejado el aire fresco. Desde el jardín llegaba el aroma de la tierra mojada y del jazmín que bordeaba la terraza. Alejandro salió con una taza de té entre las manos. Necesitaba unos minutos de silencio antes de intentar dormir. No esperaba encontrar allí a Clara. Estaba sentada en uno de los sillones de mimbre, envuelta en una manta ligera. Miraba las luces lejanas de las casas vecinas, perdida en sus pensamientos. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó él con una sonrisa cansada. Ella negó suavemente con la cabeza. «Hoy no». Alejandro tomó asiento a su lado. Durante varios minutos ninguno habló. Ya no necesitaban llenar el silencio con palabras. «¿Echas de menos México?», preguntó él al fin. Clara sonrió con nostalgia. «Muchísimo». «¿Y a tu familia?». «Claro». Alejandro sostuvo la taza entre las manos unos segundos antes de preguntar. «Entonces, ¿por qué no volviste?». Clara guardó silencio. No parecía buscar una respuesta. Parecía buscar el valor para decirla. Porque a veces uno ya no tiene a dónde volver. Alejandro giró la cabeza hacia ella. «Pero tu familia sigue allí». «Mi familia, sí. Mi hogar, no». Él frunció ligeramente el ceño. Clara dejó escapar una pequeña sonrisa. «Cuando vine a España, estaba convencida de que era el comienzo de mi nueva vida. Vendí casi todas mis cosas, me despedí de mis amigos, cerré la puerta de mi antigua vida pensando que nunca volvería a abrirla». Bajó la mirada. «Y unos meses después, el hombre por el que había cruzado un océano me dijo que estaba enamorado de otra persona». No había resentimiento en su voz, solo una tristeza tranquila, aceptada. «De repente comprendí que en España todavía no tenía un hogar y que en México ya lo había dejado atrás». El silencio volvió a instalarse entre los dos. «Es una sensación extraña», añadió ella. «Como vivir entre dos orillas, sin pertenecer realmente a ninguna». Alejandro permaneció un largo rato mirando la oscuridad del jardín. Luego habló casi en un susurro. «Qué curioso». Clara levantó la vista. «A mí me pasa exactamente lo contrario». Ella esperó. «Yo sí tengo una casa». Sus ojos recorrieron lentamente el salón iluminado al otro lado de los ventanales. «Pero durante casi un año sentí que era un visitante dentro de ella». Respiró hondo.
Había noches en las que llegaba después de pasar horas buscando cualquier pista sobre Valeria. Abría la puerta y deseaba no entrar. ¿Por qué? Él tardó unos segundos en responder. Porque sabía quién no iba a estar esperándome. Clara no dijo nada. Él continuó. Después de que desapareciera, esta casa dejó de respirar. Los niños apenas sonreían. Yo apenas hablaba. El silencio pesaba más que las paredes. Pensé que sería así para siempre. Pasaron unos segundos. ¿Y ahora?, preguntó ella con delicadeza. Alejandro levantó la vista hacia las ventanas del piso superior. Desde la habitación de Lucía llegaba la tenue luz de un pequeño quitamiedos. Algún escalón crujió suavemente. Él sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero auténtica. Ahora, cuando abro la puerta, huelo la cena. Escucho a Mario protestar porque el brócoli es un castigo inventado por los adultos. Clara soltó una risa. Lucía dice que le aprietas demasiado las trenzas. Ella se llevó una mano al pecho, fingiendo indignación. Eso es completamente falso. Y siempre compras demasiada fruta. Porque alguien tiene que cuidar de vuestra alimentación. Ambos rieron. Fue un instante breve, pero suficiente para recordar cómo sonaba una casa feliz. Entonces Alejandro volvió a ponerse serio. ¿Sabes cuál es la diferencia? Ella negó con la cabeza. Que esta casa ha vuelto a tener vida. No por los muebles, ni por las paredes. Por las personas que hay dentro. Clara sintió un nudo en la garganta. No necesitó preguntar a quién se refería. Después de unos segundos habló ella. ¿Sabes qué sentí la primera noche que dormí aquí? ¿Qué? Que por primera vez en muchos meses no tenía miedo. Alejandro la miró sorprendido. ¿Miedo de qué? De estar completamente sola. Antes volvía cada noche a una habitación alquilada, donde nadie sabía si había llegado bien. Aquí, si me pasaba algo, había alguien al otro lado del pasillo. Sonrió con timidez. A veces olvidamos lo importante que es simplemente no estar solos. Alejandro bajó la mirada. Comprendía perfectamente lo que quería decir. Al cabo de un momento habló despacio. Entonces los dos hemos encontrado lo mismo. Ella lo observó en silencio. Un hogar, no un lugar. Personas. Ninguno de los dos volvió a decir una palabra. No hacía falta. El viento movía suavemente las hojas del jardín. Alejandro dejó la taza sobre la mesa y se puso de pie. Buenas noches, Clara. Buenas noches. Dio 2 pasos hacia la puerta y se detuvo. Cerró los ojos apenas un instante, como si intentara convencerse de seguir caminando, pero regresó. Clara levantó la vista, sorprendida. Él apartó con infinita delicadeza un mechón de cabello que el viento había dejado sobre su rostro. Sus miradas se encontraron, y antes de que pudiera pensarlo, dejó un beso muy suave sobre su frente. Fue apenas un instante, un gesto impulsivo, tan inesperado para ella como para él. En cuanto se apartó, comprendió lo que acababa de hacer. Bajó la mirada. Sonrió con una mezcla de ternura y desconcierto. Gracias, susurró. Clara apenas encontró voz. ¿Por qué? Él respiró hondo. Porque has conseguido que este lugar vuelva a sentirse como un hogar. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y entró en la casa. Clara permaneció inmóvil. Lentamente llevó la mano a su frente. Todavía podía sentir el calor de aquel beso. No había sido un beso de pasión, había sido algo mucho más profundo. El gesto silencioso de 2 personas que sin darse cuenta habían empezado a convertirse en el hogar del otro. Había pasado exactamente 1 año desde la desaparición de Valeria. 1 año de búsquedas, llamadas, falsas esperanzas y silencios interminables. Alejandro nunca dejó de buscarla. Cada vez que aparecía una nueva pista, por pequeña que fuera, él estaba dispuesto a seguirla. Pero todas terminaban igual, en un callejón sin salida. Mientras tanto, la vida, silenciosamente, había seguido avanzando. Mario ya no necesitaba que le recordaran hacer los deberes. Lucía volvía a reír como antes. La casa, que durante meses había estado envuelta en un silencio insoportable, volvía a llenarse de conversaciones, de risas y del olor a comida recién hecha. Y gran parte de ese cambio tenía un nombre: Clara. Ella ya no era simplemente la niñera. Era parte de aquella familia. Sin embargo, hacía varias semanas que guardaba un secreto. Sin decir nada a nadie,
Había comenzado a enviar currículums. Había acudido a varias entrevistas. No porque quisiera marcharse, sino porque sabía que no podía quedarse allí para siempre. Había estudiado administración de empresas. Había cruzado un océano buscando una nueva oportunidad. Y tarde o temprano tendría que volver a construir la vida que había dejado en pausa. Aquella tarde, al volver a casa, encontró un correo electrónico esperándola. Lo abrió con las manos temblorosas. Nos complace comunicarle que ha sido seleccionada para incorporarse a nuestro departamento. Se quedó inmóvil. Lo había conseguido. Después de tantos meses. Al fin tenía la oportunidad con la que había soñado. Sin embargo, en lugar de sentirse completamente feliz, notó un extraño nudo en el pecho. Miró alrededor. Aquella cocina, aquellas fotografías, las voces de los niños jugando en el jardín. Por primera vez comprendió que despedirse iba a doler mucho más de lo que había imaginado. Esa noche, cuando Mario y Lucía ya dormían, encontró a Alejandro en la terraza. Observaba el jardín con una taza de café entre las manos. ¿Puedo sentarme? Él sonrió. Siempre. Clara respiró hondo. Hoy me llamaron de una empresa. Alejandro levantó la vista. ¿Y? Ella sonrió con nerviosismo. Me han ofrecido el puesto. Durante un segundo no dijo nada. Después dejó la taza sobre la mesa y sonrió con sinceridad. Enhorabuena. Clara lo miró sorprendida. ¿De verdad te alegras? Claro que sí. Se levantó y la abrazó con fuerza. Estoy muy orgulloso de ti. Ella cerró los ojos. No esperaba escuchar aquellas palabras. Gracias. Alejandro se apartó apenas unos centímetros. ¿Cuándo empiezas? El lunes. Él asintió despacio. ¿Es una gran oportunidad? Sí. Hubo un breve silencio. Clara bajó la mirada. Tenía miedo de contártelo. ¿Por qué? Porque tendréis que buscar a otra persona para cuidar de los niños. Alejandro sonrió con tristeza. Mario protestará durante una semana. Ella soltó una pequeña risa. Y Lucía llorará. Seguramente. Los dos guardaron silencio. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Entonces Clara habló con una voz mucho más baja. Te quiero mucho, Alejandro. Él levantó lentamente la vista. Pero necesito volver a construir mi vida. Necesito demostrarme que puedo valerme por mí misma. No puedo quedarme aquí para siempre. Tengo que intentarlo. Alejandro permaneció inmóvil. Aquellas palabras dolían, y sin embargo, sabía que eran verdad. Asintió lentamente. Lo sé. Respiró hondo. Y debes hacerlo. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿No estás enfadado? Él negó con la cabeza. ¿Cómo podría estarlo? Has renunciado a demasiadas cosas por nosotros. Ahora te toca pensar en ti. Sonrió con ternura. Te mereces ese trabajo. Te mereces un futuro. Te mereces una vida que sea solo tuya. Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca había imaginado que despedirse pudiera doler tanto. Gracias. No me las des. Él tomó de nuevo la taza de café. Solo prométeme una cosa. ¿Cuál? Que serás feliz. Ella asintió. Lo intentaré. Permanecieron unos segundos en silencio. Después Clara sonrió con dulzura. Buenas noches. Buenas noches. La vio entrar en la casa, subir lentamente las escaleras, desaparecer detrás del pasillo. Y entonces, por primera vez imaginó aquella casa sin ella, sin su voz por las mañanas, sin el aroma de las tortitas los domingos, sin verla discutir con Mario para que terminara los deberes, sin escuchar a Lucía correr hacia ella cada vez que tenía una pesadilla, sin aquella taza de café que cada mañana aparecía a su lado sin necesidad de pedirla, sin Clara. El silencio volvió de golpe. El mismo silencio que había llenado aquella casa cuando Valeria desapareció. Un silencio que creyó haber dejado atrás. Sintió un vacío insoportable en el pecho. Dejó la taza sobre la mesa. Entró en la casa. Subió las escaleras casi sin darse cuenta. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de invitados. Levantó la mano. Llamó 2 veces. La puerta se abrió.
Clara llevaba un pantalón de algodón y una camiseta blanca. Tenía el cabello todavía húmedo. Sonrió al verlo. ¿Se te ha olvidado algo? Alejandro intentó hablar. No pudo. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Alejandro? Él dio un paso hacia ella. La miró durante unos segundos, como si intentara memorizar su rostro. Finalmente habló. Hace unos minutos te he dicho que debías aceptar ese trabajo. Ella asintió. Y sigo creyendo que es lo correcto. Otro silencio. Él bajó la mirada. Después volvió a buscar sus ojos. Pero no sé cómo voy a dejar que te vayas. Clara dejó de respirar durante un instante. Alejandro dio otro paso. Cuando desapareció Valeria, creí que nunca volvería a sentir que esta casa estaba viva. Pensé que nunca volvería a sonreír de verdad. Su voz empezó a quebrarse. Y entonces llegaste tú. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Él levantó lentamente una mano y acarició su mejilla. No puedo pedirte que renuncies a tu futuro. No sería justo. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que esto no existe. Clara apoyó suavemente su mano sobre la de él. Yo tampoco puedo fingirlo. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Solo se miraban. Todo lo que habían callado durante un año estaba allí, entre ellos. Fue Alejandro quien redujo la última distancia. La besó con una delicadeza infinita, como si todavía tuviera miedo de estar cruzando una línea que no debía cruzar. Clara permaneció inmóvil apenas un instante. Después respondió al beso, con la misma ternura, con la misma necesidad. Cuando se separaron, los dos respiraban con dificultad. Alejandro apoyó la frente contra la de ella. Perdóname. Clara negó despacio. Tomó su rostro entre las manos. No te disculpes. Y esta vez fue ella quien volvió a besarlo, más despacio, más profundamente, como si aquel beso hubiera esperado un año entero. Cuando volvieron a separarse, Alejandro la miró a los ojos. ¿Estás segura? Clara sonrió. Una sonrisa serena, sin miedo. Sí. Entrelazó sus dedos con los de él, y sin decir una sola palabra más, caminaron juntos hacia la habitación de Alejandro. Esa noche dejaron de luchar contra aquello que llevaba demasiado tiempo creciendo entre los dos. Capítulo 29. La llamada. La luz de la mañana entraba por los grandes ventanales de la cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las tortitas que Clara preparaba frente a los fogones. Todo parecía extrañamente tranquilo, como si el tiempo hubiera decidido regalarles, por fin, un instante de paz. Alejandro entró en la cocina todavía con el cabello húmedo. Sus miradas se encontraron de inmediato. Ninguno de los dos dijo una palabra. No hacía falta. Clara sonrió. Él respondió con la misma sonrisa, una sonrisa distinta, más íntima, más serena. Como si ambos compartieran un secreto que pertenecía únicamente a ellos. Buenos días, susurró Alejandro. Clara bajó la vista, incapaz de ocultar el rubor que le subía a las mejillas. Buenos días. Él se acercó con naturalidad. Cuando pasó junto a ella, sus manos se rozaron apenas un instante. Un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que ambos sonrieran otra vez. Hoy huelen mejor que nunca, dijo Alejandro mirando las tortitas. No exageres. No exagero. Lucía apareció corriendo escaleras abajo. ¡Tengo hambre! Detrás de ella llegó Mario. Yo también. Clara dejó 2 platos sobre la mesa. Sentaos los dos. Mario observó primero a Alejandro, después a Clara, y sonrió con esa expresión traviesa que solo tienen los niños. ¿Qué? Nada. Alejandro arqueó una ceja. Habla. Mario soltó una risita. Es que hoy sonreís mucho. Lucía los miró alternativamente. Sí, parecéis más felices. Clara estuvo a punto de dejar caer la espátula. Alejandro carraspeó, intentando mantener la compostura. Supongo que todos hemos dormido bien. Mario cruzó los brazos. No sé, hay algo raro. Lucía sonrió. Parecéis novios. El silencio que siguió duró apenas un segundo. Después Mario y Lucía estallaron en carcajadas.
Clara escondió el rostro entre las manos, completamente avergonzada. Alejandro no pudo evitar reír. Hacía tanto tiempo que no se reía así. En ese preciso instante sonó el teléfono. El sonido rompió la calidez de la cocina. Alejandro miró la pantalla. Número desconocido. ¿Sí? Al otro lado respondió una voz masculina, tranquila y profesional. ¿Señor Alejandro García? Sí, soy yo. Hubo una brevísima pausa. Después llegaron unas palabras capaces de detener el mundo. Su esposa está viva, dijo una voz al otro lado del teléfono. La sonrisa desapareció del rostro de Alejandro. El color abandonó su cara. La taza de café resbaló de entre sus dedos y cayó al suelo. El ruido de la porcelana rompiéndose hizo que todos se giraran hacia él. ¿Qué ha dicho? Su voz apenas era un susurro. Se encuentra en nuestro hospital, en Estados Unidos. Soy el doctor Michael Wilson. Alejandro dejó de respirar. Todo a su alrededor desapareció. Las voces, la cocina, el olor del café, las risas de hacía apenas unos segundos. Solo existían aquellas palabras. Su esposa está viva. Al otro lado del teléfono, el doctor continuó hablando. Explicó que Valeria había sido evacuada desde Ucrania meses atrás tras resultar gravemente herida, que había permanecido en coma, que al despertar sufría una amnesia severa, que durante mucho tiempo no había podido decir quién era, que solo recientemente habían logrado identificarla gracias a unas pruebas y a la colaboración de las autoridades internacionales. Alejandro escuchaba, pero apenas comprendía. Frente a él, Clara levantó la vista. ¿Alejandro? Él no respondió. Seguía inmóvil, con el teléfono pegado al oído, los ojos completamente perdidos. Mario frunció el ceño. ¿Papá? Lucía se acercó despacio. ¿Qué pasa? Alejandro tardó varios segundos en encontrar la voz. Cuando por fin habló, apenas pudo sostenerse. Tragó saliva. Han encontrado a vuestra madre. El silencio cayó sobre la cocina. Lucía fue la primera en reaccionar. ¿Mamá? Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Mamá está viva? Alejandro asintió lentamente. Mario permanecía inmóvil. Como si su cabeza fuera incapaz de comprender aquellas palabras. Después, sin decir nada, abrazó a su padre con todas sus fuerzas. Lucía hizo lo mismo. Alejandro rodeó a sus hijos con los brazos mientras seguía sosteniendo el teléfono. Al otro lado, el doctor guardó silencio, respetando aquel momento. Clara observaba la escena desde unos pasos más atrás. Sintió un inmenso alivio. Valeria estaba viva. Aquello era un milagro. Entonces, ¿por qué sentía que el aire ya no llegaba a sus pulmones? Una imagen atravesó su mente. Alejandro alejándose de aquella casa, de ella. Sintió un golpe de culpa tan intenso que tuvo que apoyarse en la encimera. ¿Cómo podía pensar en eso? Una mujer acababa de volver de entre los muertos. Los niños acababan de recuperar a su madre, y sin embargo, la primera emoción que había sentido no había sido alegría, había sido miedo. Se odió por pensar aquello. Bajó la cabeza avergonzada. No tenía derecho a sentirse así. Cuando Alejandro terminó la llamada, dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Parecía incapaz de moverse. Tenía la mirada fija en un punto invisible, como si todavía no hubiera regresado del todo a la realidad. Nadie habló durante varios minutos. Finalmente fue Clara quien rompió el silencio. Se acercó despacio. Se arrodilló frente a él. Tomó una de sus manos entre las suyas. Él levantó lentamente la vista, los ojos aún llenos de incredulidad. No sé qué hacer, susurró. Clara sintió que el corazón se le rompía. Aún así, sonrió con una ternura inmensa. Sí lo sabes. Él negó con la cabeza. Tengo miedo. Ella apretó suavemente su mano. Ve. Alejandro la miró sin comprender. ¿Qué? Una lágrima resbaló por la mejilla de Clara, pero su voz no tembló. Ve a buscar a tu esposa. Durante unos segundos, ninguno de los dos apartó la mirada. En los ojos de Alejandro había confusión, gratitud, dolor. En los de Clara, amor. Un amor tan profundo que era capaz de renunciar a aquello que más deseaba.
Alejandro cerró los ojos y asintió lentamente. Boston. Durante todo el vuelo, Alejandro fue incapaz de cerrar los ojos. Miraba por la ventanilla sin ver realmente las nubes. Solo había un pensamiento ocupando toda su mente. Valeria estaba viva. Durante un año entero había imaginado aquel momento miles de veces. Había soñado con encontrarla, con abrazarla, con decirle que jamás dejó de buscarla. Y, sin embargo, ahora que el avión descendía sobre Boston, el miedo era más fuerte que la alegría. ¿Cómo estaría? ¿Lo reconocería? ¿Seguiría siendo la misma mujer? También pensaba en Mario y en Lucía. Ya no crecerían creyendo que su madre había muerto. Aquella idea le hizo cerrar los ojos un instante. Por primera vez en un año, el futuro volvía a existir. Un conductor del hospital lo esperaba en el aeropuerto. Media hora después, Alejandro atravesaba las puertas del hospital con el corazón desbocado. Un hombre de unos 50 años se acercó a él. «¿Señor García?» «Sí. Soy el doctor Michael Wilson. Gracias por venir tan rápido». Se estrecharon la mano. Alejandro esperaba decenas de explicaciones, pero el médico solo dijo: «Habrá tiempo para responder a todas sus preguntas. Ahora mismo hay alguien que lleva 2 días esperando conocer la reacción de su marido. Creo que primero deberían verse». Alejandro tragó saliva. Asintió en silencio. El doctor abrió una puerta. «Está ahí». Valeria estaba sentada junto a la ventana. La luz de la tarde iluminaba suavemente su rostro. Estaba mucho más delgada, más pálida. Su cabello era algo más corto que antes, pero había algo que seguía exactamente igual: su sonrisa. Al levantar la vista y verlo entrar, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Alejandro. Él permaneció inmóvil. Había esperado aquel instante durante un año entero, y aún así, la realidad era mucho más intensa de lo que había imaginado. Se acercó lentamente, como si temiera que todo desapareciera si caminaba demasiado deprisa. Valeria se puso de pie. Cuando estuvieron frente a frente, ninguno encontró palabras. Simplemente se abrazaron, con fuerza, durante mucho tiempo. Alejandro sintió cómo ella temblaba entre sus brazos. «Pensé que nunca volvería a verte», susurró él. Valeria sonrió entre lágrimas. «Has envejecido». Él soltó una pequeña risa. «Y tú estás demasiado delgada». Ella acarició lentamente su rostro, como si quisiera convencerse de que era real. Lo primero que preguntó fue: «¿Y los niños?» «¿Cómo están Mario y Lucía?» «Están bien. No dejan de hablar de ti. Vendrán en cuanto los médicos lo permitan». Valeria respiró aliviada. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. «Los he echado muchísimo de menos». Hubo un largo silencio. Finalmente habló. «Lo último que recuerdo es aquella casa cerca del frente. Estábamos grabando un reportaje. Había muchísimo frío. Una militar ucraniana me prestó su chaqueta. Recuerdo haber visto su nombre: Olga Petrenko. Después, solo recuerdo una explosión, nada más». Bajó la mirada. Luego, solo el mar. Siempre el mismo mar. Era como si estuviera dormida debajo del agua. Cuando abrí los ojos estaba aquí. Había personas hablándome en un idioma que no entendía. Ahora sé que era ucraniano. Quería preguntar dónde estaba. Quería decirles que se equivocaban, pero no podía hablar. Las palabras no salían. Era como si mi boca hubiera olvidado cómo hacerlo. Alejandro le tomó la mano. «Te busqué todos los días». Valeria lo miró sorprendida. «¿Durante cuánto tiempo?» «Un año». Ella abrió mucho los ojos. «¿Un año?» Negó lentamente con la cabeza. «No puede ser». Para mí solo pasó un instante. Cerré los ojos y los abrí aquí. Sonrió con tristeza. Lo más extraño es que solo recordé quién era hace 2 días. Antes sabía que había perdido algo muy importante, pero no sabía qué. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Lo importante es que estás aquí». Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Permanecieron abrazados unos minutos más. Finalmente llamaron suavemente a la puerta. Era el doctor Wilson. «Perdone la interrupción. Señora García, creo que ya ha hablado suficiente por hoy. Necesita descansar». Valeria sonrió. «Lo sé.
Miró a Alejandro. No te vayas muy lejos. Él besó suavemente su frente. No pienso volver a perderte. Unos minutos después, Alejandro y el doctor estaban sentados en una pequeña sala junto a la cafetería del hospital. Michael Wilson dejó 2 cafés sobre la mesa. Probablemente su esposa ya le ha contado todo lo que recuerda. Ahora permítame contarle lo que ocurrió durante todo aquello que ella no puede recordar. Alejandro asintió. El médico cruzó las manos sobre la mesa. Hace aproximadamente un año, cuando la guerra alcanzó uno de sus momentos más duros, varios hospitales de Estados Unidos participaron en un programa humanitario para atender a civiles gravemente heridos procedentes de Ucrania. Muchos pacientes fueron trasladados en aviones medicalizados para recibir tratamientos especializados. Su esposa llegó a Boston en uno de esos vuelos. Presentaba un traumatismo cráneoencefálico grave y múltiples heridas provocadas por la explosión. Llegó inconsciente. No llevaba pasaporte, ni teléfono, ni ninguna forma de identificarse. Solo llevaba aquella chaqueta militar. Dentro había una etiqueta cosida con un nombre: Olga Petrenko. Pensamos que era su identidad. Así fue registrada. Intentamos localizar a su familia. Pero en aquellos meses era extremadamente difícil identificar a muchos pacientes evacuados desde Ucrania. Había demasiadas personas desaparecidas, demasiadas familias buscándose unas a otras. El médico hizo una pausa. Su esposa permaneció en coma casi 10 meses. Cuando despertó pensamos que lo peor había terminado. Pero descubrimos que sufría una amnesia postraumática muy severa. Durante 2 meses más, fue incapaz de recordar absolutamente nada sobre su vida. Ni su nombre, ni su país, ni su familia. Solo sabía que no era Olga. Alejandro bajó la cabeza. ¿Y cómo descubrieron que era española? El doctor sonrió. Gracias a un jarrón. Alejandro levantó la vista. Una mañana llevé flores a su habitación. Mientras una enfermera cambiaba el suero, golpeó sin querer la mesa. El jarrón cayó al suelo y se rompió con un estruendo. En ese mismo instante, su esposa habló por primera vez desde que había despertado. Solo dijo 2 palabras. Dios mío. Todos nos quedamos inmóviles. No había hablado en ucraniano, había hablado en español. Fue entonces cuando comprendimos que no era quien creíamos. Una semana después ya podía mantener conversaciones, pero seguía sin recordar quién era. Michael Wilson dio un pequeño sorbo a su café. Todos los días me sentaba a hablar con ella. Nunca le preguntaba directamente por el accidente, ni por la guerra. Hablábamos de libros, de música, del mar, de películas, de cualquier cosa. El cerebro necesita encontrar caminos para recuperar los recuerdos. Y cada conversación abría uno nuevo. Sonrió. Un día le pregunté cuál había sido su asignatura favorita en el colegio. Respondió sin pensarlo. Literatura. Después se quedó completamente inmóvil. Creí que se había bloqueado, pero unos segundos más tarde comenzó a murmurar. Mi profesora. Después recordó un aula, y entonces pronunció un nombre. Alejandro. Alejandro dejó la taza sobre la mesa sin darse cuenta. Le pregunté quién era Alejandro. Ella respondió. Mi compañero de pupitre. Hizo una pausa, y añadió. Mi marido. El médico sonrió. A partir de ese momento, todo empezó a regresar poco a poco. Primero recordó la universidad, después su boda. Más tarde dijo que tenía 2 hijos. Al principio no conseguía recordar sus nombres. Solo repetía, tengo 2 niños. Horas después, recordó a Mario. Y al día siguiente recordó a Lucía. El doctor miró a Alejandro con una sonrisa serena. Y hace 2 días, por fin, recordó su apellido. Fue entonces cuando pudimos localizarla y llamarlo. Alejandro permaneció en silencio. Miró por la ventana. Después de un año entero buscando a Valeria, por fin conocía toda la historia. Y comprendió que ambos habían sobrevivido a la misma tragedia, solo que cada uno había vivido un infierno completamente distinto. La semana siguiente transcurrió con una calma que Alejandro llevaba un año sin conocer. Valeria permaneció ingresada unos días más para completar las últimas revisiones médicas. Los médicos estaban satisfechos con su recuperación. Todavía necesitaba rehabilitación y controles periódicos, pero ya podía volver a España.
Mientras tanto, Alejandro se ocupó de todo lo demás. Pasó horas entre llamadas con el consulado español, la embajada, compañías aéreas y oficinas administrativas. Había que recuperar documentos, organizar autorizaciones médicas y preparar el viaje de regreso. Por primera vez en muchos meses, resolver problemas le resultaba sencillo, porque el problema más importante ya había desaparecido. Cada tarde, Mario y Lucía llamaban por videoconferencia. ¡Mamá! Los dos hablaban a la vez. Valeria reía, lloraba, volvía a reír. Les preguntaba por el colegio, por sus amigos, por el perro del vecino, por los dibujos que habían hecho. Como si quisiera recuperar un año entero en unos pocos minutos. Mario le enseñó una medalla que había ganado en una carrera escolar. Lucía le mostró un dibujo de los 4 cogidos de la mano. Valeria rompió a llorar. «Lo siento tanto». Los niños negaban con la cabeza. «Lo importante es que ya estás aquí». Aquellas llamadas se convirtieron en el mejor momento del día. Alejandro también hablaba con Clara, siempre por las noches, siempre unos minutos. «¿Cómo están los niños?» «Bien. Hoy Lucía ha insistido en dormir con tu osito de peluche. Me alegro». Después llegaba el silencio. Los dos sabían que había muchas cosas que decir, pero ninguno encontraba el valor. Ni una sola vez mencionaron el beso, ni la noche que habían pasado juntos, ni las palabras que se habían prometido. Era como si pertenecieran a otra vida. Finalmente, una noche, Clara rompió el silencio. «Cuando volváis, me marcharé». Alejandro permaneció callado. «El lunes empiezo en la empresa. Creo que será lo mejor para todos». Él cerró los ojos. Quiso decirle que no, quiso pedirle que esperara, quiso explicarle que no sabía qué hacer, pero las palabras no salieron. «Lo entiendo», respondió finalmente. Fue la conversación más corta que habían tenido, y también la más dolorosa. Llegó el día del alta. Valeria abrazó una por una a las enfermeras que la habían cuidado durante aquellos meses. Después se detuvo frente al doctor Michael Wilson. Intentó sonreír, pero no pudo. Las lágrimas comenzaron a caer antes de pronunciar una sola palabra. «No sé cómo darle las gracias». Michael negó con la cabeza. «No me las dé. Solo prométame una cosa». Ella lo miró. «No destruya el puente que ha construido dentro de usted». «Lo prometo». El doctor sonrió y la abrazó. Alejandro observó la escena unos pasos más atrás. «No destruyas el puente que has construido dentro de ti». Le pareció una frase extraña. No entendió su significado, pero decidió no preguntar. Quizá era algo que solo ellos dos comprendían. El vuelo de regreso fue mucho más tranquilo. Valeria pasó gran parte del viaje mirando por la ventanilla, como si todavía necesitara convencerse de que realmente volvía a casa. Cuando el avión aterrizó en Madrid, Alejandro tomó su mano. «Bienvenida». Ella sonrió entre lágrimas. «Por fin». En cuanto atravesaron las puertas de llegadas, escucharon un grito. «¡Valeria!». Su madre fue la primera en correr hacia ella. Después llegaron su padre, su hermana, primos, tíos, amigos. Todos hablaban al mismo tiempo, todos lloraban, todos querían abrazarla. Mario y Lucía fueron los últimos en llegar hasta ella. Valeria cayó de rodillas. Los abrazó con todas sus fuerzas, como si quisiera recuperar con un solo abrazo todos los que había perdido durante aquel año. Nadie pudo contener las lágrimas, ni siquiera quienes normalmente nunca lloraban. Fuera del aeropuerto, varias cámaras esperaban. La noticia de la periodista española que había reaparecido con vida, después de haber sido dada por desaparecida durante un año, ya ocupaba titulares en todo el país. Los periodistas llamaban su nombre. Las cámaras grababan sin descanso. Alejandro protegió a Valeria mientras caminaban hasta el coche. No respondieron a ninguna pregunta. Aquella misma noche, familiares y amigos improvisaron una celebración en casa. No había sido organizada. Simplemente, nadie quería dejar pasar la oportunidad de volver a verla. La mesa se llenó de comida, de flores, de botellas abiertas, de fotografías antiguas. Cada pocos minutos, alguien volvía a abrazar a Valeria, y volvía a llorar. Las historias se repetían una y otra vez. Todos querían contarle cómo la habían buscado, cómo habían rezado por ella, cómo jamás habían perdido la esperanza. En un rincón del salón,
Clara observaba la escena en silencio. Sonreía. Respondía cuando alguien le hablaba. Ayudaba a servir la comida. Recogía platos, como había hecho durante tantos meses. Sus ojos también estaban llenos de lágrimas, pero aquella noche nadie reparó en ellas. Todos lloraban. Y entre tantas lágrimas de felicidad, las suyas pasaban completamente desapercibidas. Alejandro apenas hablaba. Los médicos le habían recetado un ansiolítico para ayudarle a sobrellevar aquellos días. Después de tantos meses de tensión, su cuerpo parecía incapaz de relajarse por sí solo. Las emociones llegaban amortiguadas, como si existiera un cristal entre él y el mundo. Sonreía, abrazaba, respondía, pero todo ocurría en un extraño silencio interior. Ni siquiera fue capaz de pensar en Clara durante aquella noche. A la mañana siguiente, una maleta esperaba junto a la puerta. Clara ya estaba lista. Vestía de forma sencilla, como el primer día en que había cruzado aquella casa por error. Mario la abrazó con fuerza. ¿Vendrás a visitarnos? Clara sonrió. Claro que sí. Lucía también rompió a llorar. Te voy a echar mucho de menos. Yo también, pequeña. Valeria se acercó. La abrazó con sinceridad. Gracias por cuidar de mis hijos, por cuidar de nuestra familia cuando yo no pude hacerlo. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con volver. Ha sido un honor. Alejandro tomó la maleta. La acompañó hasta el taxi. Ninguno habló durante el camino. El conductor guardó el equipaje. Clara abrió la puerta del coche. Se volvió una última vez. Cuida de ellos. Alejandro asintió. Lo haré. Ella sonrió con tristeza. Entró en el taxi. La puerta se cerró. El coche comenzó a alejarse lentamente. Alejandro permaneció inmóvil en la acera. Esperó hasta que el taxi desapareció al final de la calle. Y entonces ocurrió. Por primera vez desde que había encontrado a Valeria, sintió cómo el dolor atravesaba el efecto de los tranquilizantes. Un dolor distinto, silencioso, profundo. Comprendió que acababa de perder a otra persona a la que amaba. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pasaron 3 meses. Poco a poco, la vida volvió a parecerse a la de antes. O al menos eso pensaban quienes los veían desde fuera. Valeria recuperó fuerzas con una rapidez que sorprendió incluso a los médicos. Un mes después de regresar de Boston, volvió a trabajar en la televisión. Solo puso una condición. Nunca más volvería a cubrir una guerra, ni una catástrofe, ni un conflicto armado. He tenido suficiente para toda una vida, dijo cuando su director intentó convencerla. Él no insistió. Todos comprendieron su decisión. Mario y Lucía recuperaron la tranquilidad. La casa volvió a llenarse de risas. Los fines de semana regresaron las comidas familiares. Los vecinos dejaron de hablar del milagro. Los periodistas desaparecieron. La vida siguió adelante. Pero Alejandro tenía la extraña sensación de que solo el mundo había vuelto a la normalidad. Él no. A veces se despertaba de madrugada y permanecía largos minutos mirando el techo. Intentaba recordar quién había sido un año atrás, y comprendía que aquel hombre ya no existía. Seguía queriendo profundamente a Valeria, la admiraba, la respetaba, se preocupaba por ella, pero cada vez que intentaba volver a ser su marido, sentía que estaba interpretando un papel. No fingía cariño, el cariño era real. Lo que ya no encontraba era aquella forma de amar que había existido antes de perderla. Durante aquel año había aprendido a vivir de otra manera, había aprendido a querer de otra manera, y el hombre que había aprendido todo aquello se llamaba Alejandro. El hombre que esperaba volver a ser ya no existía. Más de una vez pensó en acudir a un psicólogo. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo dentro de él, porque ni siquiera se sentía culpable, solo estaba profundamente confundido. Valeria también había cambiado. Había días en los que reía como siempre, pero otros permanecía largos minutos mirando por la ventana o sentada en el jardín, en silencio, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Una tarde Alejandro la encontró en la terraza. Tenía el teléfono apoyado sobre la mesa. La pantalla mostraba una videollamada. Michael Wilson. Alejandro pasó junto a ella. ¿Todo bien?
Ella sonrió. Sí. Él siguió caminando. 2 horas después volvió a salir para recoger unas macetas. La llamada seguía en marcha. Valeria seguía hablando con el doctor. Aquello ya no parecía una consulta médica. Cuando terminó, Alejandro se acercó con suavidad. ¿Todavía necesitas hablar tanto con él? Ella permaneció unos segundos en silencio. Después sonrió con una ternura que él nunca le había visto. No hablamos del hospital. ¿Entonces? Valeria tardó en responder. Cuando desperté, no sabía quién era. No recordaba mi nombre, ni mi familia, ni mi país. Pero tampoco entendía lo que sentía. Era como vivir dentro de otra persona. Bajó la mirada. Michael nunca intentó obligarme a recordar. Nunca me hacía preguntas sobre el accidente. Nunca insistía. Simplemente hablaba conmigo. De libros, de música, del mar, de la vida. Hasta que un día comprendí algo. Alejandro esperó. Primero me ayudó a encontrarme a mí misma, y solo después aparecieron los recuerdos. Sonrió levemente. ¿Recuerdas lo que me dijo antes de irnos? No destruyas el puente que has construido dentro de ti. Alejandro asintió. Ahora comprendía por fin aquellas palabras. Valeria apoyó la mano sobre su pecho. Ese puente era el camino entre lo que pensaba y lo que sentía. Cuando desperté, estaba roto. Él me ayudó a reconstruirlo. Si lo destruyo, tengo miedo de volver a perderme. Alejandro no respondió. Solo la observó. Entonces comprendió algo que jamás habría imaginado. Aquella conexión entre Valeria y Michael era demasiado profunda para llamarla simple gratitud. Y sin embargo, no sintió celos, ni uno solo. Le sorprendió incluso a él mismo, porque en realidad, su corazón ya pertenecía a otra persona. También seguía hablando con Clara. Al principio solo intercambiaban algún mensaje. Después comenzaron a escribirse casi todos los días. ¿Cómo va el trabajo? Muy bien. Hoy ya me dejaron llevar un proyecto yo sola. Sabía que lo conseguirías. A veces hablaban de Mario y Lucía. Otras veces comentaban alguna película. O simplemente se deseaban buenas noches. Nunca cruzaban ninguna línea. Nunca hablaban del pasado. Pero los dos sabían que seguía allí, esperándolos. Una tarde, Lucía hizo una propuesta durante la cena. ¿Por qué no invitamos a Clara? La casa quedó en silencio unos segundos. Valeria sonrió. Me parece una buena idea. Alejandro levantó la vista. No esperaba aquella respuesta. 2 días después, Clara volvió a cruzar la puerta de aquella casa. Todo parecía igual, y sin embargo, todo era diferente. Los niños la abrazaron con entusiasmo. Valeria la recibió con un cariño sincero. Durante la cena hablaron del nuevo trabajo de Clara, de la escuela, del verano, de cualquier cosa, hasta que ocurrió un gesto tan pequeño que nadie pareció darle importancia. Nadie, excepto Valeria. Clara estiró la mano para alcanzar una botella de agua. Antes de que pudiera hacerlo, Alejandro ya la había tomado. Le llenó el vaso sin que ella dijera una palabra. Ella sonrió. Gracias. De nada. Fue un gesto automático, natural, como si lo hubiera hecho cientos de veces, y durante un segundo sus miradas se encontraron. No dijeron nada, no hacía falta. Valeria bajó lentamente la vista hacia su plato y comprendió. Cuando Clara se marchó, la casa volvió a quedar en silencio. Los niños ya dormían. Valeria encontró a Alejandro en la terraza, mirando la oscuridad. Se acercó despacio. ¿No quieres decirme algo? Él cerró los ojos. Sabía que aquel momento terminaría llegando. Sí. Hubo un largo silencio. Creo que me enamoré de Clara. No ocurrió de un día para otro. Ni siquiera quería que ocurriera. Intenté olvidarlo. Cuando regresaste pensé que desaparecería, pero no ha desaparecido. No quiero mentirte. Valeria permaneció inmóvil. No lloró, no levantó la voz, solo respiró profundamente. Yo también debo decirte algo. Alejandro levantó la mirada. Ella sonrió con una tristeza inmensa. Pienso en Michael todos los días. Al principio creía que solo era agradecimiento. Después comprendí que no. Cuando hablo con él, siento una paz que nunca había sentido. Alejandro la observó en silencio.
Y descubrió que tampoco le dolía escuchar aquello. Solo hizo una pregunta. ¿Lo quieres? Valeria tardó mucho en responder. Finalmente asintió muy despacio. Creo que sí. Después levantó los ojos hacia él. ¿Y tú? Alejandro no necesitó pensar. Sí, quiero a Clara. Los dos permanecieron en silencio. No había gritos, no había reproches, no había culpables. Solo dos personas que habían sobrevivido a una guerra distinta y que al intentar volver a la vida de antes, descubrieron que esa vida ya no existía. Valeria fue la primera en hablar. Nos hemos pasado 3 meses intentando recuperar un matrimonio que terminó el día en que aquella explosión cambió nuestras vidas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ella tomó su mano, como tantas veces había hecho durante los años que habían compartido. Siempre serás el padre de nuestros hijos, y siempre te estaré agradecida por haber venido a buscarme. Él apretó suavemente su mano. Y tú siempre serás una parte de mi vida, pero quizá ha llegado el momento de dejar de fingir. Valeria asintió. Los dos sonrieron con tristeza, y por primera vez desde que ella había regresado de Boston, sintieron que ya no quedaban palabras pendientes entre ellos. Epílogo. 8 meses después. 8 meses después, el invierno regresó a las montañas. Con él, también volvió la nieve. Mario cumplía 9 años. Esta vez fue él quien hizo una propuesta que hizo sonreír a todos. ¿Y si celebramos mi cumpleaños esquiando otra vez? Durante un instante nadie respondió. Después, uno a uno, todos sonrieron. Aquellas pistas ya no eran el lugar donde Lucía había estado a punto de morir. Ahora eran el lugar donde todos habían aprendido que incluso las heridas más profundas podían cicatrizar. Y esta vez no eran 4, ni 5. Eran 6. Después de aquella conversación en la terraza, Alejandro y Valeria comprendieron que la decisión más difícil también era la más honesta. No intentaron salvar un matrimonio que ya pertenecía al pasado. Lo despidieron con el mismo respeto con el que lo habían construido. El divorcio se resolvió sin discusiones, sin reproches, sin abogados enfrentados, sin convertir a los niños en un campo de batalla. Quienes conocían su historia decían que nunca habían visto una separación tan serena. Alejandra y Valeria dejaron de ser marido y mujer, pero jamás dejaron de ser un equipo. Seguían hablando todos los días, celebraban juntos los cumpleaños, las funciones del colegio, las navidades. Los niños nunca tuvieron que escoger entre papá y mamá, porque ninguno de los dos quiso ganar. Los dos querían exactamente lo mismo, que Mario y Lucía siguieran sintiéndose en casa, estuvieran donde estuvieran. 3 meses después del divorcio, el doctor Michael Wilson tomó una decisión que sorprendió incluso a sus compañeros de Boston. Aceptó una oferta para abrir una consulta privada en España. Cuando le preguntaron por qué dejaba una carrera consolidada en Estados Unidos, respondió con una sonrisa. Porque a veces el corazón llega antes que los planes. Nunca dio más explicaciones, no hacían falta. Encontró una casa, precisamente la de al lado de Alejandro. Ahora Valeria y Michael vivían allí. Cada mañana, Mario y Lucía cruzaban el pequeño jardín que separaba ambas viviendas para desayunar con su madre. Y cada tarde regresaban caminando para cenar con su padre. Al principio muchos pensaron que aquella situación sería imposible. Con el tiempo comprendieron que la paz también puede aprenderse. Clara tampoco volvió a trabajar como niñera. Nunca hizo falta. Aceptó el puesto que le habían ofrecido y en pocos meses fue ascendida a gerente de un centro infantil situado a unas calles de casa. Le apasionaba su trabajo. Seguía rodeada de niños, pero ahora ayudaba también a muchas familias. Alejandro la veía salir cada mañana con la misma ilusión con la que un día había entrado por error en su casa. Y seguía pensando que aquel error había cambiado su vida para siempre. Aquella mañana de invierno, los 6 subían juntos en el telesilla. Mario y Lucía discutían entre risas sobre quién llegaría primero al final de la pista. Michael escuchaba divertido. Valeria apoyó la cabeza unos segundos sobre su hombro. Clara observaba las montañas cubiertas de nieve. Alejandro los miró a todos. Recordó la llamada que había cambiado su vida. Recordó el hospital de Boston.
Recordó el miedo, la culpa, las despedidas. Y aquel extraño consejo del doctor: no destruyas el puente que has construido dentro de ti. Ahora comprendía que aquella frase no solo había salvado a Valeria, también nos había salvado a todos, porque ninguno había intentado volver a la persona que era antes. Cada uno había tenido el valor de convertirse en alguien nuevo. Cuando llegaron a la cima, Mario levantó los bastones. «El último en bajar invita al chocolate caliente». Los 6 rompieron a reír. Bajaron juntos por la misma pista donde meses atrás habían creído perderlo todo. Esta vez solo había risas, nieve y el sonido de los esquís deslizándose sobre la montaña. Al terminar el descenso, un turista que pasaba por allí se ofreció a hacerles una fotografía. Los 6 se colocaron frente al paisaje. Mario en medio, Lucía abrazada a Clara, Valeria junto a Michael, Alejandro al otro lado, con una mano sobre el hombro de su hijo. ¡Sonrían! El obturador hizo clic. Nadie que viera aquella fotografía habría imaginado todo lo que habían tenido que atravesar para llegar hasta ese instante. 2 niños, 2 hogares, 4 adultos, una sola familia. Porque a veces el amor no consiste en quedarse, consiste en saber dejar marchar a quien amas para que pueda encontrar el lugar donde su corazón descansa. Y precisamente por eso, todos ellos pudieron volver a encontrar el suyo. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Es la mejor manera de apoyar este proyecto y ayudar a que lleguen muchas más historias. ¡Hasta la próxima!